La verdad que decirte que estamos muy contentos de poderte dar este reconocimiento acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sos el símbolo de esta industria tan potente que tiene la ciudad y mucho más que eso, porque el talento es una parte importante, que ahí Gasalla decía, ¿no? Que vos tenías el talento de sentir, de percibir lo que le gusta a la gente. Pero vos también transmitís un mensaje que hace falta y mucho en nuestro país. Tanto la dictadura cívico-militar como los gobiernos neoliberales siempre generaron un rechazo hacia el sentido de la vida cultural. El propio proyecto neoliberal era un modelo cultural, también ideológico, de las clases poderosas, de los sectores más concentrados de la economía y que no les interesaba en absoluto una distribución de bienes culturales y de participación de las mayorías en la vida cultural. Durante el periodo kirchnerista se inicia un proceso de distribución cultural tanto al interior de la sociedad civil como en el propio sector cultural, como han sido los derechos de autor en el caso de los actores, en el caso del cine, o la creación del Instituto Nacional de Música, que establece un nuevo gobierno de la música. Vale el ejemplo de haberse editado 1 millón de ejemplares de libros de poesía de los grandes autores internacionales como Pessoa, latinoamericanos como Pablo Neruda o César Vallejo, o argentinos como Raúl González Tuñón o Jorge Luis Borges, que se han distribuido y se están distribuyendo en el conjunto de las escuelas argentinas. El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas nace a mediados del año 2013 como necesidad de tener una herramienta política, primero de organización del campo artístico-cultural, alrededor de las diferentes problemáticas que aquejaban en la Ciudad de Buenos Aires primero, y luego pudimos en todo el proceso de consolidación descubrir que no eran problemáticas exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, sino que afectan a todo el campo artístico-cultural de las grandes ciudades y de las pequeñas localidades también del país. Luego también con la necesidad de la creación de un Ministerio de Cultura a nivel nacional que no teníamos, y también plantear la necesidad de construir una ley federal marco que pudiera contener las distintas normativas y también el archipiélago de institucionalidad que por aquel entonces y todavía hoy existía y existe. Ya hay un consenso internacional bastante avanzado en términos de pensar la cultura como derecho, pero a nosotros nos posiciona en un lugar muy importante porque estaríamos diciendo que la cultura no es un bien que se compra y se vende, la cultura no depende únicamente de los hacedores de la cultura, sino que hay un Estado que debe hacerse responsable y garante de que ese derecho se cumpla. Es una reivindicación justa e histórica poder dejar de hablar de una cultura hegemónica y dominante y sobre todo occidentalista y blanca y empezar a hablar de las culturas como una forma de visibilizar, de reconocer, de dar la voz, de que todos y todas nos sentamos mucho más identificados con eso que supuestamente somos y con lo que queremos ser. La importancia de la ley, por un lado, tiene que ver con la potencia que ha tenido para interpelar y convocar, la audacia para plantear la pregunta por el gobierno de la cultura, qué gobierno de las culturas tenemos y cuál deseamos. Y por último también plantear la necesidad de discutir cuál es la relación entre el presupuesto destinado a cultura necesario y las instancias también para construir la política de ejecución de ese presupuesto. Bienvenidas, un montón de reivindicaciones que es hora que se vean reflejadas en una ley marco como esta, como es la autoría intelectual, individual y artística, la cuestión vinculada a la diversidad de género, los derechos culturales de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, la necesidad de que aparezca elevado jerárquicamente y en términos institucionales el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras a tener un trabajo en condiciones dignas con las características específicas de cada sector, pero nos parece que la ley en ese sentido es de avanzada y está jerarquizando algo que hasta ahora era solo relato. Yo espero realmente que la Ley Federal de las Culturas y que nuestra ministra Teresa Parodi, que representa justamente al trabajo cultural y representa en este momento la autoridad en el Ministerio de Cultura, pueda ser
que presente en una fecha clave este año la Ley Federal de las Culturas para todos los argentinos. Los desafíos que nos planteamos como Frente de Artistas tienen que ver con poder avanzar primero en el objetivo más inmediato y táctico, que es la ley, y luego poder seguir avanzando en la elaboración de un plan estratégico donde podamos plantear las bases de aquello que consideramos un proyecto cultural emancipador. La construcción de un proyecto cultural emancipador de nación, y ya no solo de nación, sino también de una patria grande, pasa fundamentalmente por la batalla cultural. Cuando nosotros hablamos de consolidar a la cultura como derecho, no hablamos de otra cosa que justamente también dar en el campo de la cultura las herramientas para que se hagan visible la diversidad cultural, la diversidad de nuestro modo de vida y sobre todo la posibilidad de construir procesos que den lugar a la inclusión real de todos nuestros compatriotas.